¿Qué es lo que los ciudadanos esperan de su presidente del gobierno? ¿Que tome decisiones acertadas para gestionar el país o que se limite a la propaganda y el autobombo para potenciar su imagen en beneficio propio? Es de suponer que lo primero, pero ¿es eso lo que hace Pedro Sánchez? Se lo preguntamos porque ayer volvió de Bruselas, no diré que con las manos vacías, pero sí con menos dinero del que estaba previsto, con amenazas de serios ajustes que acabaremos pagando todos los ciudadanos y con una seria reprimenda por parte de los socios comunitarios que no se fían en absoluto de su gobierno ni de su incapacidad para controlar el gasto y el déficit. ¿Y qué es lo que nos encontramos? Que los servicios de imagen del Palacio de la Moncloa lo que nos distribuyeron a todas las cadenas de televisión fueron unos vídeos en el que se veía cómo Pedro Sánchez, como un héroe, llegaba al Palacio de la Moncloa entre los aplausos de sus ministros. Aplausos que esta mañana se han reproducido en el Congreso de los Diputados con toda la bancada socialista recibiéndole como un auténtico héroe. Y todo ello sin la más mínima autocrítica acerca de la mala gestión que ha hecho en Bruselas y el fracaso de su gira europea. ¿Realmente es este el presidente que queremos? ¿Es este el gobierno que queremos? Personalmente, yo preferiría menos aplausos y más eficacia en la gestión. Es un asunto que abordamos hoy en nuestro programa. Bienvenidos a Los Intocables. Buenas noches, pueden ustedes sintonizar Los Intocables en Madrid en la frecuencia 57 de la TDT, en Aragón a través de la 8 de Zaragoza, en la Comunidad Valenciana a través de la 8 Mediterráneo, en Sevilla a través de 12 Televisión y en Galicia a través de Hermes Televisión. Desde cualquier otro lugar de España o incluso del mundo, si lo desean, nos pueden sintonizar a través de Internet. Saben que para ello cuentan con dos diferentes direcciones, eldistrito.es y distritotv.es. Siempre nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, Distrito TV, en Facebook y en Twitter, y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp, pueden hacerlo a través del teléfono 669 72 86 73. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan esta noche en la mesa de Los Intocables, nos acompaña Sergio López. ¿Qué tal, Sergio? Buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Un placer Gracias estar aquí por acompañarnos. Y también Fran Simón. ¿Cómo estás, Fran? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Un placer también. Pues de inmediato entramos en materia, pero antes, ¿saben ustedes que en su casa pueden encontrar 5 veces más contaminación que en el exterior? La verdad es que respirar es vital, pero lo importante es respirar bien y en condiciones. Ahora lo pueden conseguir a través de Biou, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina el coronavirus, las bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para nuestra salud. Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con el coronavirus o diversas bacterias, llama ahora mismo al teléfono 900-730-122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días sin ningún tipo de compromiso. Cuídate y cuida de tu familia del coronavirus y las bacterias, llamando al 900-730-122. Pedro Sánchez ha sido recibido esta mañana en el Congreso de los Diputados entre los aplausos de la bancada socialista y los suyos le han recibido como un héroe, como si hubiera obtenido un triunfo en el Consejo Europeo. Pero la realidad es bien diferente. Pedro Sánchez volvió de Bruselas tras recibir un fuerte varapalo de los socios comunitarios que han puesto de manifiesto que no se fían de su gobierno. Vino con menos dinero. La Unión Europea, en vez de 1,5 billones, aprobó 750.000 millones de euros y solo 390 millones de ellos en forma de subvenciones a fondo perdido. El resto son créditos a devolver. A España le iban a corresponder 77.324 millones, pero al final se quedaron en 72.700, 5.000 menos de lo previsto. Mientras nuestro gobierno perdió en la negociación, el de Italia, en cambio, mejoró sus expectativas iniciales. El resto, hasta los 140.000 millones, es una forma de préstamo, pero todo con condiciones. Se trata de un rescate en toda regla y quienes nos dan el dinero no están dispuestos a hacerlo si no nos comprometemos a hacer reformas, a apostar por la competitividad, a reducir el gasto y a controlar el déficit. Mientras Pedro Sánchez insiste en que ha sido un éxito extraordinario, desde el PP Pablo Casado asegura que ha sido una enmienda a su política. Usted ha sido el convidado de piedra en una negociación en la que ha tenido el curioso método de la escucha pasiva y ha regresado con un programa de rescate en toda regla y con 1/3 de la piel del oso sin haber conseguido. Porque además es una enmienda a la totalidad de su acuerdo
de gobierno. Señoría, lo que hemos hecho ha sido lograr un gran acuerdo, un acuerdo histórico para la recuperación económica de nuestro país. Las negociaciones han sido extenuantes. El resultado ha sido extraordinario y, señor Casado, su aportación a ese gran logro colectivo europeo y español, ¿sabe cuál ha sido? Inexistente. Negociaciones extenuantes y resultado extraordinario. En fin, vamos a ver si es así. Tenemos comunicación con Roberto Centeno. Don Roberto, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, ¿qué valoración hace usted de la gestión realizada por Sánchez en este Consejo Europeo? Bueno, en parte ya lo has comentado tú, aunque el tema principal es otro. Lo primero, cronológicamente, es una de las cosas que has mencionado, que ha sido el espectacular fracaso de este psicópata de la Moncloa, que hace pocas semanas todavía sacaba pecho diciendo que iba a conseguir 280.000 millones gratis et amore y sin condicionalidad alguna. Al final ha sido la mitad de la mitad. 66.000, bueno, primero 140.000 el total y que no son 140.000, hay que restarle 6.000 y serían 134.000 y luego 66.700. Y ahora les explico por qué le resto 6.000, que es el 24% de lo que decía que iba a conseguir, pero además no gratis et amore, sino con condicionalidad. Es decir, ha conseguido un rescate en toda regla para evitar la quiebra a la que iba a toda velocidad a cambio de aceptar la tutela efectiva de la Comisión. He dicho que son 66.700 millones y no 72.700 porque España tiene que pagar una cantidad extra de 6.000 millones que por lo tanto hay que restarla de aquí. Bien, lo segundo, sin embargo, que es lo más importante, es que este acuerdo alcanzado con los 27 países de la Unión Europea es el preguntarse cómo afectará a la vida y hacienda de los españoles. Y esto, señoras y señores, es la clave. Pues el cómo les afectará es que va a empobrecer al 90% de las familias, algo que no es precisamente para aplaudir y vitorear a este personaje que parece un jefe de gobierno bolivariano. Bueno, en realidad lo es, pero en fin. Nos va a empobrecer a este 90% de las familias porque nos va a aplicar desde, bueno, no sé, en cuanto tengan 5 minutos de dejar de aplaudirle, la mayor subida de impuestos de nuestra historia. Hablemos, don Roberto, de la condicionalidad de la que usted hablaba. ¿Cuáles son las reformas que Pedro Sánchez se va a ver obligado a llevar a cabo en España? Bueno, yo diría que no, esas no se hablaron de ella, pero hay una guía muy, muy clara, que es el marco de recomendaciones del semestre europeo, que si no recuerdo mal, fue emitido, lo publicaron el pasado 26 de febrero. Naturalmente, este marco de recomendaciones, acostumbrado como estaba desde toda la vida, de que el gobierno de España se pasaba las recomendaciones de Bruselas por el forro y no pasaba nada, pues no le han dado ninguna importancia. Pero claro, ¿cuál es el problema ahora mismo? Que Sánchez y Calviño se lo pasaron por el forro, pero es que ahora va a ser la indicación mejor que tenemos, pero ya no van a ser recomendaciones, sino van a ser de obligado cumplimiento. ¿Y cuáles son estas? La primera y más importante, bueno, todas son importantes, pero vamos, la primera es la sostenibilidad presupuestaria, que obligará a subir los ingresos y a bajar el gasto. Por ejemplo, concretamente, la sostenibilidad presupuestaria es ir a déficit cero o prácticamente cero en todos los distintos apartados del gasto público en España. Es decir, concretamente en lo que se refiere a las pensiones, cuyo déficit es colosal, pues tendrán que pasar a déficit cero. ¿En cuánto tiempo? No lo sé exactamente, pero el tiempo podría estar en torno a los 3 años, que es el tiempo que van a tardar en darnos este dinero. Por lo tanto, señoras y señores, las pensiones van a tener que ir a déficit cero
y los salarios públicos, en el caso del déficit de las comunidades autónomas y el déficit del Estado, 3/4 de lo mismo. Este es el primer punto de este marco de recomendaciones que ahora, lógicamente, será el que utilicen y pasarán de recomendaciones a normas de obligado cumplimiento. ¿Podemos entender, don Roberto, que otra de las exigencias será no derogar la reforma laboral? Sí, déjame que voy. Ese sería el tercer punto. Hay un segundo punto más importante todavía, que es lo que llaman eficiencia del gasto. Y ahí mencionan el cálculo que ha hecho la AIREF de que se están despilfarrando en subvenciones 35.000 millones de euros. Lo probable, por tanto, después de la sostenibilidad presupuestaria, es que le metan mano a la eficiencia del gasto y, concretamente, que esto lo reduzcan en 35.000 millones. Y en cuanto al tercer punto, es precisamente, como señalabas, la reforma laboral. La reforma laboral que va justo en sentido inverso a lo que pretendía el Gobierno. De hecho, señoras y señores, lo que ha supuesto, lo que supone la condicionalidad del dinero que se acordó en Bruselas, es una enmienda a la totalidad, repito, de toda la política que venía siguiendo el Gobierno socialcomunista. Porque a partir de ahora estamos bajo las normas de la Unión Europea y no vamos a tener más remedio. Hay que tener en cuenta lo siguiente: si no cumplen esto, la Comisión dispone de 2 meses, la Comisión que, por cierto, ha estado desaparecida en combate durante todas estas negociaciones. Algunas personas en broma preguntaban si Ursula von der Leyen estaba de vacaciones ya, pero vuelve a tomar el protagonismo, como es lógico. Y la Comisión dispone de 2 meses para ver si las medidas que se van a tomar para disponer de una determinada cantidad de dinero, que eso se irá decidiendo por trozos, se cumplen o no. Y luego después, una vez que la Comisión haya sentado su criterio, los miembros de la Comisión, los miembros de la Unión Europea disponen de 1 mes para decidir si se cumple o no se cumple. Y un asunto más, don Roberto, ¿puede la Unión Europea exigir al Gobierno de España que reduzca el gasto en estructura política, que es muy abultada en nuestro país? Bueno, vamos a ver, esto ya lo he dicho, de momento va a reducir, creo, que es la hipótesis más probable, puesto que está en el marco de recomendaciones del semestre europeo, es que obligue a reducir los 35.000 millones de subvenciones que ha denunciado el AIREF y ha pormenorizado. Entonces, ahí iría esa industria política. No es todo, pero ya es bastante, porque fíjate que, por otro lado, en cuanto a la sostenibilidad presupuestaria, va a obligar a un déficit prácticamente de 0 en las pensiones y a un déficit prácticamente de 0 en el Estado, que tiene un déficit estructural del copón, porque, bueno, como decía mi antiguo alumno Montoro, es que hay 2 millones, de los 3.400.000 empleados públicos, 2 millones han entrado a dedo o con oposiciones a medida. Entonces, la respuesta es rotundamente sí, porque el punto número 2 de eficiencia del gasto lo contempla y lo cuantifica, y en el caso de la sostenibilidad, 3/4 de lo mismo. Por lo tanto, tendrán que ir contra el despilfarro político sí o sí. Bueno, pues veremos lo que nos depara todo este asunto. Don Roberto Centeno, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Gracias a vosotros. Un saludo, hasta luego. Don Sergio, ¿qué le parece? ¿Qué valoración hacemos de este Consejo Europeo del pasado fin de semana? Bueno, yo, lo primero, por empezar con el análisis que hacías al principio, hombre, tener la desfachatez de arrancar aplausos ayer en la entrada de Moncloa, hoy en el Congreso, con casi 50.000 personas, compatriotas fallecidos por el COVID, me parece cuanto menos vergonzoso y sonrojante. Eso por un lado.
Ya sabemos que el ministro de la propaganda, conocéis los ministros de la propaganda de otras épocas y de otros regímenes en la antigua Europa, pues movían muy bien estas cosas, ¿no? Y Iván Redondo es el ministro de la propaganda de facto del gobierno socialcomunista que dirige Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Dicho esto, lo que estamos hablando es algo importantísimo para el futuro de nuestro país, a corto plazo, pero que va a sentar las bases del medio y largo plazo de por dónde va a ir el futuro de España, en una situación sanitaria ya pasada y que nos ha dejado a estos 50.000 compatriotas, desgraciadamente... bueno, ya pasada todavía no. Ya pasada esa parte más dura, ya. Quería decir que lógicamente todavía esto hay que seguir tratándolo con todo el rigor que merece, pero que tenemos ahora una parte fundamental, que es lo que estamos hablando, que es la parte económica. Dicho esto, si alguien ha conseguido algo en Europa, ha sido el Partido Popular Europeo, que ha sido quien ha llevado las riendas con Angela Merkel a la cabeza, gustará más o gustará menos, pero al menos ha tenido un poco la sensatez de plantear unos ciertos criterios que no son el despilfarro socialista, que era lo que planteaba tanto el presidente del Gobierno de España como sus socios en Europa, que era, oye, 1,5 billones y vamos a ver cómo lo gastamos y vamos a tirar esto sin ningún ajuste, sin ninguna condición y porque ellos lo valen, ¿no? Y esto lógicamente lo que haría sería hipotecar no solamente a España sino también a Europa y a las generaciones futuras, y por suerte el Partido Popular Europeo tiene bastante más cabeza que estos socialistas que llegaban allí a ver qué hacían. Otra parte importante es cómo se va a gastar ese dinero en España. Ya hemos visto hoy, lo publicaban ya tanto el gobierno andaluz como el gobierno murciano, cómo se vuelve a generar un agravio comparativo con unos criterios de reparto de los primeros 6.000 millones completamente sin sentido, o con un sentido estrictamente político, y de seguir pagando las deudas y las hipotecas que le debe Pedro Sánchez a los nacionalistas y a los independentistas para que le tengan tranquilo en el sofá. Viene con 5.000 millones menos, esto para la ministra, para la chiqui, que 1.000 aquí, 1.000 allí, pues debe ser peccata minuta, 5.000 millones de euros, estamos hablando de prácticamente el presupuesto sanitario, algo menos del presupuesto sanitario de la Comunidad de Madrid en sanidad, o sea, no estamos en un año entero, no estamos hablando de ninguna broma, y además se viene con la mitad, con otras condiciones, y lo que no quieren contar, con un rescate y unos ajustes de fondo, que son los que no quieren contar. Por eso aplauden, por eso nos quieren plantear una imagen que no tiene absolutamente nada que ver, que es, como bien decía el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, hoy en el Congreso, una enmienda a la totalidad de las políticas que ustedes han venido haciendo hasta ahora, principalmente en la reforma laboral, una reforma laboral que yo siempre he dicho que incluso se quedó más corta, tenía que haber sido aún más liberalizadora de lo que fue, pero probablemente era lo que estaba preparado este país y nuestro tejido empresarial y laboral para afrontarla y para digerirla, y ha traído muy buen resultado. Estos señores han tenido el mantra constante de que hay que derogarla, llevan 2 años gobernando con ella, no la han derogado y ahora menos la van a derogar porque Europa no le va a permitir que la derogue. Esa política de gasto completamente descontrolado ahora viene con rigor y ahora, lógicamente, solamente le queda al presidente de gobierno, si es que tuviera un mínimo de decencia, dimitir, no, porque esta palabra en el idioma social comunista no entra, pero al menos tener la humildad de sentarse en el Congreso, agachar las orejas, nada de aplausos, ni nada de divertimentos, ni estas barbaridades que están haciendo, al menos reconocer que su política ha sido enmendada en Europa y que la política que se va a tener que poner encima de la mesa en España es la que lleva reclamando el presidente del Partido Popular durante bastantes meses. Un poco de autocrítica hubiera sido bienvenida. Fran, ¿cómo lo ves? Pues bueno, yo lo veo como un éxito de la diplomacia europea. Y no, yo, disculpa Sergio, pero no lo veo como un éxito del Partido Popular Europeo, ni lo veo como un éxito de este pánfilo que en lugar de tener respeto a todos los muertos que tenemos, él y sus focas aplaudidoras que hay detrás, en lugar de tener respeto se ponen a aplaudir algo que no se nos olvide, nos tocaba por cuota. Es que esto, oye, qué bien he negociado, no, pero si ha sido una meba, te has sentado, te han dicho cállate, que te vamos a decir lo que te toca y punto pelota. Y además de decirte las cosas así, te vamos a decir en qué condiciones te las vamos a dar. No es que usted haya sacrificado, se haya negociado hasta las 6 de la mañana. Usted está sentado hasta las 6 de la mañana porque le estaban diciendo cuánto le tocaba a usted. No estaba usted luchando por los millones, porque toda Europa ha tenido cuota con esto. Es más, usted había pedido una cantidad que no se le ha dado ni por asomo. Lo acaba de decir el señor Centeno, y eso es así, se sabe. Además, en el tema de las recomendaciones del último semestre que se le dijo a España, son las de obligatorio cumplimiento. ¿Qué pasa? Claro, estos llegan a España, llegan con tantos millones,
y todos frotándose, todos los socialistas, todos los comunistas, frotándose las manos, y sus amigos filoetarras y que quieren destruir España, frotándose las manos y diciendo, ¿cuánto me va a caer a mí de esto? Porque todavía se piensan que va a ser así. Este dinero no va a llegar a España hasta por lo menos diciembre de este año. Pero datos que os voy a dar. De aquí a diciembre, España tiene que emitir 88.000 millones aproximadamente de deuda. Pues ya podemos empezar a restar de lo que nos van a dar, ¿no? O bueno, suma y sigue. El hecho es que hay que ser un poco idiota para pensar que alguien te da duros a pesetas. Esto probablemente esta gente no lo ha entendido, pero ¿conocéis a alguien que regale dinero en el mundo entero? Por muy comunista que seas, eso es menos, claro. Menos. Eso es menos. Nadie regala dinero. Ergo, contra ese dinero que nos han dado nos van a pedir algo. Que nosotros le podemos llamar rescate y ellos le pueden llamar donativo por ser muy guapos, lo que quieras, pero les van el hecho y el resultado final es que a la clase media española nos van a venir muy duras, muy duras. Yo, Fran, estoy completamente de acuerdo en todo lo que dices, pero arrancabas diciendo que esto no es un logro del Partido Popular Europeo, sino de la diplomacia. Es que claro. Quien ha capitaneado las negociaciones ha sido el Partido Popular Europeo, quien ha sentado las bases para cómo se tenía que establecer los criterios de rescate, las cantidades, el cómo, cuándo, dónde, por qué, ha sido el Partido Popular Europeo. Como bien decías, la meba del presidente ha estado allí silenciado, callado, sin ni tan siquiera un simple folio, sin datos, solamente a la escucha de, oiga, a usted le toca esto y me voy allí a que me aplaudan. Pero yo creo que es de justicia reconocer que si ha habido alguien que ha capitaneado esto, ha sido el Partido Popular Europeo, que ha sido, insisto, con los líderes de nuestro partido en las diferentes regiones de Europa, quienes han sentado las bases. Acertarán o errarán, el futuro les dará o les quitará la razón, pero las bases las ha sentado el Partido Popular Europeo y ha sido quien ha puesto pie en pared, sobre todo, que eso yo creo que es lo más importante, pie en pared al despilfarro que pretendían no solamente los socialistas españoles, sino también los socios socialistas allí en la Eurocámara, ¿no? en Europa. Con lo cual, creo que es de justicia reconocerlo, creo que es de justicia reconocer además que el presidente del Partido Popular aquí en España, Pablo Casado, es el que ha marcado un poco la línea, que al final es la que se ha marcado en Europa, que el resto de la oposición ni han estado, ni se les espera. Yo no he escuchado a ninguno de los otros líderes de la oposición plantear medidas concretas como está planteando el Partido Popular, con mucho criterio, porque somos un partido que aspira a gobernar y que nos dejamos de fumar puros y de hacer populismo barato por muchos otros sitios. Nosotros queremos algo serio, queremos afrontar este país, el gobierno de este país, para sacarlo adelante otra vez, ya sería la tercera, y de verdad creo que es de justicia reconocer que si alguien ha tenido la batuta de estas negociaciones ha sido los socios europeos del Partido Popular. Yo cuando me refería a esto, hay una imagen que tú la has descrito muy bien, que es todos con sus documentos, sus papeles, y este señor con un bolígrafo y mirando la cifra que le tocaba. Claro, o sea, básicamente es eso. A mí, yo, que no pertenezco a ningún partido político, ciertamente me da tristeza que digáis y diga la sociedad española que el Partido Popular Europeo nos ha defendido. No niego que la cuota que nos tocaba nos ha tocado, y es verdad que quien ha puesto al final orden encima de la mesa ha sido la familia transnacional del Partido Popular, la parte europea. Pero me da cierta tristeza, me da mucha tristeza que el presidente de mi gobierno no tenga nada que decir porque nadie le quiere escuchar. Y vaya, pues lo siento ser tan duro con el calificativo, pero como una ameba. El presidente de España no puede ir así. Y no es la responsabilidad del Partido Popular Europeo, lo de los liberales o de quien corresponda hacia Europa, es hacia Europa entera. A nosotros nos ha tocado una cuota. Estoy convencido que si hubiéramos tenido un líder en esa mesa sentado, probablemente lo hubiéramos negociado esto de otra manera. Porque para empezar, hubiera ido con una serie de proyectos, cosa que no ha ido. Entonces, esto de ir a papá y decir, papá, que me des 10 euros, ¿para qué? Pues para gastármelos. Pero fíjate, Fran, entonces, otra cosa es decir, papá, dame 10 euros, porque mira, voy a coger un euro y me lo voy a gastar en esto. Voy a coger otro euro y me lo voy a dar aquí. Voy a coger, y en base a eso sí puedes negociar. Oye, a nosotros nos hubiera encantado, ya que ellos no tienen la capacidad, perdóname, Fran, ya que ellos no tienen la capacidad,
que el listado de cuestiones y de proyectos que el Partido Popular Nacional, en este caso en voz de nuestro presidente, de Pablo Casado, se lo hubiéramos nosotros incluso transcrito, si no sabían ni transcribirlo, y que se lo hubiera llevado y que lo hubiera puesto encima de la mesa. O sea, que no teníamos ningún problema en hacerlo. Al final Europa sí que ha hecho un favor a España. Y me explico. Claro. La deuda es el peor lastre que puede tener el futuro de un país, y lo hemos visto y lo seguimos viendo, como la deuda ha arrastrado, como muchísimos países porcentajes de dinero, porcentajes de su presupuesto, ingentes porcentajes de dinero, van al pago exclusivamente de los intereses de la deuda, y eso lastra muchísimo la actividad y lastra muchísimo la acción de gobierno, y gracias a que ha habido, insisto, un PP fuerte en Europa, con unos criterios bastante bien coordinados entre todos los líderes europeos del Partido Popular, han limitado el gasto, han limitado el criterio y, sobre todo, han puesto encima de la mesa las reformas necesarias para llegar a esto. Claro, los condicionantes para llegar a ese fondo, a esa parte de dinero a fondo perdido, no nos las ha contado el presidente del gobierno. A mí, lógicamente, también me da pena, como a ti, que no tengamos ningún papel relevante. Solamente hemos tenido papeles relevantes en Europa y en el mundo cuando el gobierno ha estado en manos del Partido Popular, y esto es una obviedad. Ahí han estado las mesas, ahí han estado las negociaciones y ahí han estado los líderes del Partido Popular, tanto Rajoy como el presidente Aznar, que han tomado parte y se les escuchaba. Fran, esto es también así. Ha habido grandes líderes internacionales del PSOE. Hablo como presidentes del gobierno, ojo. Nos guste o no nos guste. Y es cierto que el navajazo que hay mucha gente en Europa socialista que se la escucha, estoy de acuerdo. Es. Hablo de presidentes del gobierno, que al final es la máxima representación, quitando al rey, lógicamente, pero en este tipo de negociaciones, que el rey no tiene competencia alguna, pero el máximo representante es el presidente del gobierno. Y hombre, no es lo mismo sentarse en la foto como se sentaba Aznar o Rajoy, no a la foto, porque a este señor lo de la foto le encanta, sino a la foto con papeles, con criterio, y que se les escuchaba, se les tenía en cuenta, incluso muchísimas de las cosas que ellos planteaban salían adelante, a la meva que ha ido solamente a tomar nota de lo que se traía. Y una cosa muy importante que no se está hablando, y yo, como en mi humilde responsabilidad al frente de una dirección en el Gobierno de Madrid, que tiene que ver con el sector primario, la PAC se va a reducir en más de un 10%, y eso es la puntilla de muerte al campo español, a la ganadería española, a la agricultura, a la horticultura, es la puntilla. Agricultores y ganaderos ya estaban protestando antes de la pandemia por su situación mala. Eso es. Esto es fundamental, Sergio, tener un liderazgo potente, que no tenemos, por desgracia. Lo entiendo. Y yo no me vengo de allí con el 10% menos, me vengo en todo caso, o con lo mismo, con un 10% más. Lo entiendo, pero te pueden decir una cosa: ¿por qué el Partido Popular Europeo no ha ayudado también en este sentido con la PAC a España? Hombre, vamos a ver. Yo, a lo que voy con esto, que es la vergüenza que yo digo, que hablo de mis representantes políticos, es que ante las instituciones a nivel mundial, en este caso se ha visto en Europa, hemos perdido toda la credibilidad que teníamos. Hemos perdido toda la potencia intelectual que teníamos, y hemos perdido estar colocados en una posición que podía haber sido muy buena para España, porque esta recuperación que podíamos tener y que podemos tener bien gestionada, España puede ser una maravilla, porque tenemos cosas que no tiene nadie. Veas el turismo. Veas el turismo. Gastronomía. Entonces, claro, que nadie, o sea, la sensación de indefensión cuando uno está viendo lo que está pasando, la sensación de indefensión como país, yo sí hago responsable a todos los líderes políticos, desgraciadamente. Porque yo digo, Pablo Casado, a lo mejor nos toca... Pablo Casado, he oído Iván Espinosa Los Monteros o el representante de Ciudadanos, a lo mejor nos hubiera tocado a todos bajarnos los pantalones y decirle a la meva que tenemos: oye, nos vas a escuchar por narices y te vas a llevar esto, porque nos jugamos mucho. Pero, Fran, vamos a ver. Yo comprendo que el otro se ha negado en banda y solo negocia con filoterroristas y con catalanes. Claro, creo que conoces el perfil del personaje. Y el perfil del personaje, como no anda, levita, pues cómo va a escuchar él a la oposición y más aún al presidente del partido, que ya ha dicho él en un medio extranjero que jamás hubiera pactado nada con él. Con lo cual, escucharnos en esto... Pero en referencia a lo que comentabas de que es que también el Partido Popular Europeo no ha defendido el tema de la PAC de cara a España. Antes lo comentabas tú. Es que allí se toman decisiones por el interés general de Europa. Tiene que ser cada líder. Claro, cada líder, el que se sienta allí y diga, el español. Claro, el holandés pide una cosa, el francés pide otra, el italiano pide otra, pero, oye, qué desgracia
que en España, que el sector primario tiene una representación del PIB importantísima, que viven cientos de miles de familias, España va a ser el mayor perjudicado en el reparto de la PAC con una pérdida del 10%, de más del 10%, y nuestros agricultores y nuestros ganaderos no les escuchan, nadie les escucha. Sergio, si lo que yo digo es eso, o sea, alguien tendrá que decirle a estos mangarrianes, comunistas y demás cosas que pululan a su alrededor, que nos andan la línea de flotación en las dos cosas que sostienen este país, que es el turismo y la agricultura. Oye, podríamos tener la NASA española, pero no. Pero no la tenemos. Bueno, ¿Y por qué ha fracasado Pedro Sánchez en Europa a la hora de defender los intereses de los españoles? Porque tiene mala imagen, porque nuestros socios comunitarios no se fían de él. Él, que es un presidente que basa casi todo en campañas de propaganda, de autobombo, de imagen personal, resulta que la imagen que traslada justamente a nuestros socios comunitarios es de poca fiabilidad. Quizás sí ofrezca fiabilidad a algunos votantes españoles que sigan creyendo en él, pero en los gobiernos extranjeros no. Una pausa y lo analizamos. España ha sido arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder. Es la hora de defender nuestra nación, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado. Hazte miembro del Club Patriótico del Distrito. Dependiendo del nivel, podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores. Y por último, podrás convertirte en un auténtico contertulio de los intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos. Nosotros invitamos. Únete al Club Patriótico del Distrito, la televisión de la resistencia. En patreon.com/distritotv o llamando al 913-719-167. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Está hundido tu colchón? ¿Estás cansado de tu viejo sofá? Ven a Muebles Adama, te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida. Y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos. Recuerda que tenemos descuentos especiales en muebles de salón. Estamos en la calle General Ricardo 190, Metro Oporto. Teléfono 91 525 2941 y en www.mueblesadama.com. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Podrías explicarnos en pocas palabras qué es Bio? Pues Bio es una máquina que lo que hace es limpiar nuestra atmósfera, es decir, nuestra habitación, nuestra casa lo va a limpiar perfectamente. Es un sistema donde a través de sus 5 filtros, entre ellos el EPA, el ultravioleta para matar virus y bacterias, vamos a conseguir eso, tener todo el ambiente limpio para que nuestra sangre esté totalmente pura, esté oxigenada. La mejor manera de conocer un producto es probándolo. Por eso tenéis 15 días de prueba gratuita llamando ahora al teléfono que estáis viendo en pantalla, porque seguro que os va a encantar Bio. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado.
¿Quieres dormir tranquilo sin pensar si vas a cobrar el alquiler? ¿Estás pensando en arrendar tu vivienda? ¿La tienes ya habitada pero tienes problemas de cobro? ¿No tienes tiempo para ocuparte de las llamadas de tu inquilino? Estas son algunas de las preguntas que se han hecho los propietarios de viviendas y a las que el equipo de profesionales de Arrenda, con más de 12 años de experiencia, ha sabido dar respuesta. Seguro de impago, asesoramiento especializado, departamento legal propio para resolver judicialmente cualquier problema con tu inquilino sin que te tengas que gastar mucho dinero y hacer otro tipo de desembolsos. Arrenda es un referente del sector inmobiliario que destaca por asegurar y garantizar a los propietarios el cobro de su renta el día 3 de cada mes. Si tú también quieres olvidarte de las preocupaciones y cobrar el 3 de cada mes, infórmate sin compromiso llamando al teléfono gratuito 900 120 121 o entrando en su página web arrenda.es. Lo pudimos comprobar en la gira europea que hizo antes del Consejo del pasado fin de semana en Bruselas. Nuestros socios europeos no se fían del gobierno de España y no desconfían porque el PP haya hecho campaña en contra entre sus socios liberales y conservadores. Hasta los socialdemócratas, como los suecos, le han dado la espalda a Pedro Sánchez. Y eso no es fruto de una conspiración política, sino de la constatación de que, a pesar de las muchas advertencias de Bruselas, el gobierno socialcomunista de España no ha recortado el gasto, no ha combatido el déficit y no ha reducido la deuda. Y para colmo, la mala gestión realizada por el Ejecutivo ante la crisis del coronavirus, la peor del mundo, según un estudio de la Universidad de Cambridge, ha venido a empeorar la imagen que ofrecemos al exterior. Tenemos comunicación con México, ahí se encuentra Ignacio de Moya, consultor político, analista, director de DOD Política. Don Ignacio, muy buenas noches. Buenas noches, don Javier. Mucho gusto saludarles. Encantado de que nos acompañe. Cuéntenos, ¿cuál es la imagen que desde el exterior se aprecia de nuestro presidente de gobierno, de Pedro Sánchez? Pues la misma que usted describe, ¿no? Es una imagen de mala gestión en la crisis del coronavirus, es una imagen desastrosa desde que llegó al gobierno y es una imagen de muchísima desconfianza porque los hechos que lleva a cabo en su gobierno, pues obviamente así lo muestran, ¿no? La incongruencia es total. Usted, como experto en comunicación política, siempre ha defendido que la mejor imagen de un político es aquella que se basa en la credibilidad, en la sinceridad, en la verdad, en la transparencia. ¿Son estos los elementos que caracterizan al modo de actuar de Sánchez? No, ni mucho menos. Yo creo que lo que realmente da credibilidad a un político es la certeza, eso lo hemos hablado muchas veces. Cuando un político busca credibilidad, lo que está buscando es realmente rédito político. Para ello utiliza diferentes estratagemas, pero la mejor de todas en un momento de crisis es dar certeza a la ciudadanía. Si tú consigues eso, la credibilidad viene sola. Y obviamente actuar de forma congruente, actuar en línea con lo que piensas, dices y haces. Y este gobierno hace totalmente lo contrario, ¿no? No tiene nada de congruencia, no sigue una línea entre lo que piensa, dice y hace. Y pues son las consecuencias, obviamente, que nos encontramos ahora después del viaje pues, a Europa, ¿no? de Pedro Sánchez. Muchos observadores coinciden en que el gobierno de Pedro Sánchez no actúa con criterios de gestión de la nación, sino estrictamente con una cuestión de imagen. Estas imágenes que estamos viendo, por ejemplo, este vídeo de ayer, con los ministros aplaudiendo al presidente al llegar al Palacio de la Moncloa, dicen que fue cosa del gurú Iván Redondo, sin duda alguna un excelente profesional, que es el encargado de construir la imagen de Sánchez a base de golpes de efecto. ¿Cree usted que es así, que realmente es lo único que hay detrás de este presidente? Sí, creo que es lo único que hay detrás, pero responde a una estrategia marxista-leninista realmente. La comunicación del actual gobierno responde a ello por diferentes motivos, ¿no? El principal de ellos, y además es un concepto básico en la ciencia política, es preferir la agitación y la propaganda frente a la información y la certeza. Como no puedes dar una información veraz que respalde cómo ha sido tu gestión con respecto al coronavirus y cómo ha sido tu negociación para obtener ayudas para España, tienes que actuar de otra manera. ¿Cómo actúas? Tratando de vender una imagen falsa, obviamente, de lo que has hecho. A mí me recordaba mucho esa imagen, y seguramente todos los telespectadores la habrán visto, a la película de Gladiator, cuando el hijo de Marco Aurelio Cómodo mata a su padre y llega a Roma. Y hay un senador Graco que le pregunta o le comenta a otro senador: viene con aras de conquistador, pero realmente ¿qué ha conquistado, ¿no? Y me recordaba mucho esa imagen, porque todos lo aplaudían, pero realmente ¿qué había conseguido más allá de no venirse sin nada? Que era lo que principalmente podían esperar, ¿no?
Muy acertado el símil, sin lugar a dudas. Hace unos días usted publicaba en Twitter el siguiente consejo. Decía, los buenos políticos ponen su discurso al servicio de los ciudadanos y no los ciudadanos al servicio de su discurso. ¿Podemos decir que esta máxima es aplicable a Pedro Sánchez? Es la máxima aplicable a Pedro Sánchez, pero de forma contraria, ¿no? Los malos políticos ponen a los ciudadanos al servicio de su discurso, y así lo estamos viendo continuamente, y además también responde a otra estrategia marxista-leninista, que es la manipulación del lenguaje, que dicen una cosa pero realmente representan otra, y lo vemos en cualquier actuación de prácticamente cualquiera de los ministerios. Tenemos un ministerio de igualdad que realmente sería un ministerio de desigualdad, ¿no? Por tal y como actúa frente a diferentes géneros. Tenemos un ministerio de justicia que realmente lo que sería es un ministerio de la injusticia por cómo trata a personas del gobierno y a personas que no pertenecen al gobierno. Tenemos un ministerio de asuntos sociales que realmente es un ministerio de asuntos gubernamentales y personales. Y obviamente, al final, eso, aunado al dominio de los medios de comunicación, pues va generando toda esa esfera que pone a los ciudadanos al servicio de la política y no la política al servicio de los ciudadanos. Debe ser, sin duda, descorazonador para un consultor político como usted, que basa su trabajo justamente en esa ética de la comunicación política, ver cómo la manipulación del mensaje, cómo la construcción de una imagen falsa da tan buen rédito político como le está dando a Sánchez. Ahí entran en juego dos cosas. La esencia de un partido político, obviamente, es la obtención del poder y mantenerse en él, pero hay otro factor más que son los valores de cada persona a la hora de actuar, y cuando una persona pues carece de determinados valores y fortalece el beneficio individual frente al beneficio colectivo, pues nos encontramos con situaciones como las que se viven en España, no solo en España, en otros países del mundo. México es otro gran ejemplo, pero sí es descorazonador para personas obviamente como yo, que nos dedicamos a esto y que pues tratamos de hacer las cosas de la mejor manera posible, ¿no? ¿Y es esa falsa imagen que desprende esta campaña de propaganda la que garantiza a Pedro Sánchez que apenas tenga desgaste en las encuestas electorales, por ejemplo? No, no y sí. No es lo único. O sea, dentro de una estrategia de comunicación obviamente influyen muchos factores. Estos dos que yo estoy diciendo de agitación frente a información es uno de ellos. El otro, que también he hablado muchas veces de él, es el mover las emociones, que tiene que ver mucho también con este primero. El Partido Socialista, o la izquierda en general y a nivel mundial, es experta en mover emociones y además hacerlo también a través de la manipulación del lenguaje de la que le acabo de hablar. Entonces, eso permite que la caída que tenga no sea tan grande como se pudiera esperar. A eso hay que aunar que también tienen pantallas de comunicación lideradas por determinados personajes del mundo de la farándula o líderes de opinión que consiguen hacer de panfletos pues prácticamente verdades absolutas. Y por otro lado nos encontramos con una oposición que no es capaz de hacer lo mismo, pero no es capaz porque la historia que tiene la izquierda a lo largo de todo este recorrido ha podido formar obviamente una estructura muchísimo mejor que la derecha. Y a la hora, pues obviamente, de votar, pesan mucho más los valores que la izquierda es capaz de introducir en la gente que los intereses que la derecha trata de vender. Al respecto me pareció, creo que fue el lunes, cuando estaba César Sinde, me parecían muy acertadas las intervenciones de César Sinde y de la compañera. César decía que los españoles debían pensar por utilidad a la hora de votar, y pensar que a lo mejor una coalición de derechas pudiera dar un 60% de utilidad o de beneficio particular percibido, como se llama, frente a un menos 200% de utilidad por votar al partido que quieres y no a la coalición, por la división de votos que hay. Y César ahí tenía razón, pero también tenía razón la compañera que lo acompañaba, que no recuerdo el nombre, cuando decía que en una coalición, aquella persona que sea, por ejemplo, de Ciudadanos, en una supuesta coalición Partido Popular, Ciudadanos y Vox, no votaría a la coalición porque no quiere a Vox o no quiere al PP, quiere a Ciudadanos. Y los dos tenían razón, pero creo que pesa más la de la compañera por lo que he dicho muchas veces. La gente vota más por valores que por intereses, y eso es lo que permite a Pedro Sánchez no tener esa caída tan grande que está teniendo o que debería tener pues por la gestión que lleva a cabo.
Sí, la verdad es que fue un interesante debate el que tuvimos el lunes entre César Sinde y Ana Velasco, Vidal Abarca, de Vox, que estuvieron hablando justamente de qué manera la unión de la derecha podría desalojar a la izquierda del gobierno de España, porque la desunión actual hace que tengamos con este Parlamento tan atomizado casi una situación imposible a la hora de ganar ese gobierno. Pero bueno, veremos qué es lo que nos depara el futuro. La definición de ella, perdón, tiene mucho peso, porque viene a reforzar eso que yo he dicho muchas veces, que los ciudadanos votamos por valores frente a los intereses, que también pesan. Hay veces que coinciden, pero cuando no coinciden, pesa más el valor. Y a la hora de que haya una coalición, pues habría que definir muy bien cuáles son los puntos que unen a las tres formaciones en caso de una coalición. Don Ignacio de Moya, consultor y analista político, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos desde México en Los Intocables. Gracias a ustedes, buenas noches. Un saludo, hasta una próxima ocasión. Fran, ¿qué te parece esa utilización de la imagen, el autobombo, la campaña de propaganda como herramienta política? Bueno, estando como casi siempre de acuerdo con Ignacio de Moya, haría varias salvedades. Es cierto que la izquierda parece que tiene ganada la batalla de los medios y una especie de autoridad moral de no sé qué. Lo que pasa es que la realidad de los datos es otra. Fíjate, si sumamos, y esto lo sabemos, los votos del centro-derecha español, más la gente que está hasta las narices de lo que hay, que es la abstención, estos se quedan en nada. Porque detrás de sus políticas no hay nada. Yo, cuando aquí hablamos y se habla mucho de qué bien se vende este político o tal político, el PSOE y Podemos lo único que están haciendo es tapar día tras día un escándalo del día anterior. No gestionan nada, no hacen nada. Tal vez el problema que tenemos en España, el centro derecha español y todo lo que los componemos, desde políticos, medios, gente medianamente sensata, es que no hacemos a las personas ese ejercicio, un ejercicio de explicarles que el concepto de izquierda o derecha, quitando por supuesto el comunismo, pero vamos, eso es obvio, es probablemente del siglo pasado. O sea, esto se va a definir en este siglo y en el que viene entre las personas que gestionan bien y las personas que gestionan mal. Pero, Fran, y hasta que no convenzamos de esto, vamos a estar viviendo de, y en este caso Sergio lo ha dicho, de llega el socialismo, arruina España, viene el PP, pues venga, vamos otra vez, hala bien, llegan los otros prometiendo gilipolleces, lo siento por la expresión, pero es así, y nos arruinamos otra vez. Es que no podemos vivir en España en ese bucle. El problema, Fran, es que ya no profundizamos en nada. La Claro. escalada de, tú decías, con el escándalo de hoy tapo el escándalo de ayer, Claro. hace que vivamos demasiado rápido. Fíjate, ahora, por ejemplo, hasta qué punto ya de tolerancia hemos llegado los ciudadanos que ni nos acordamos de Dolores Delgado y la Fiscalía General del Estado, de sus asuntos con Villarejo, no nos acordamos del Delcy Gate, con Ábalos paseando de madrugada por el aeropuerto de Barajas. Nada, se nos ha olvidado. Ahora estamos que si Pablo Iglesias tiene el problema con el caso Dina y cosas por el estilo, pero es que cada día la cosa nueva va eliminando a la anterior. Llega un momento en que ya nuestro umbral Las de injerencias de Marlaska de hace no tiene 2 límite. semanas, y es que no estamos hablando de hace tanto tiempo, pero yo insisto, yo quiero, de verdad, me gustaría que fuéramos nosotros los responsables de decir, todos, es decir, es que eso no es política. Es que la política, y más la del siglo XXI, es otra cosa. O sea, no me vendas comunismo, no me vendas que eso ya ha pasado, que eso ha pasado. Y también creo que tenemos un defecto en nuestra forma, en la arquitectura que tenemos como país, y eso sí que creo que hay que cambiarlo. O sea, no puede ser tampoco que unos pocos presionen de tal manera, unos pocos que además quieren destruir España, se sirvan de las armas que les hemos dado todos democráticamente para estar destruyendo España y viviendo de esos intereses. Eso hay que cambiarlo, y eso es un cambio de sistema. No, yo creo que la izquierda históricamente ha basado gran parte de su ser en cambiar el relato. El cambiar el relato de las cosas ha formado parte históricamente y actualmente, no han cambiado. Agitación y propaganda. Eso es. Ellos siempre han hecho lo mismo, han intentado cambiar la historia de España. La historia de España es la que es, nos gustará más, nos gustará menos, pero es la que es, no hay que cambiarla, no hay que pretender cambiar el relato a base de adoctrinamiento, a base de propaganda institucional, etcétera, etcétera, es la que es. Y ahora están haciendo exactamente lo mismo. Es tal el nivel de casos de presunta corrupción, estéticos, no estéticos, etcétera, etcétera, que se diluyen, ¿no? Pero luego llega la hora de la verdad, y la hora de la verdad son las urnas, y las urnas al final ponen a cada uno en su sitio.
Y hemos visto cómo en el País Vasco y en Galicia, el País Vasco con un PNV históricamente conocedor de la idiosincrasia del vasco, con un PNV fuerte, con un PNV que ha gestionado, y yo no voy a ser aquí quien salve al PNV, ni muchísimo menos, que no se me malinterprete, pero el PNV ha sido útil para los vascos, y así los vascos lo han entendido, con su manera de gestionar y su manera de presionar en Madrid para llevar dinero al País Vasco y poder tener la tierra que tienen y cómo la tienen. Y se ha premiado la gestión, igual que ha pasado en Galicia, con Feijóo. A Feijóo se le ha premiado la gestión. Ha sido una persona que ha gestionado con una base ideológica, pragmática, que genera empleo, genera riqueza, lo mismo que ha hecho el PNV en el País Vasco. Han generado empleo, han generado riqueza, lo que pasa es que tienen un discurso nacionalista que lógicamente yo no comparto, que tienen unos socios que yo jamás me iría con ellos ni a ningún sitio, y eso es la crítica que yo personalmente le hago al PNV. Pero lo que es la gestión económica del País Vasco, el PNV la ha hecho bien, y ahí están. Bueno, no podríamos hablar de sus cuentas luxemburguesas, de esta gente y tal, ¿no? Vamos a ver. Han tenido también algunas cuestiones que serían criticables y que se han soslayado, que el vertedero de Zaldívar ha quedado absolutamente orillado por culpa del coronavirus, ¿no? Sí. He hablado de gestión económica. Los vascos, como todos los españoles, queremos tener dinerito y no tener apreturas, y eso allí ellos lo han hecho bien. Que tienen 1000 cuestiones a contar, evidentemente. A ver si, por eso que estoy intentando ser lo más didáctico posible. Pero la gestión, y lo comentaba Fran, la gestión es lo que a futuro se va en un momento dado a premiar a la hora de votar. Y se va a premiar la utilidad de los partidos políticos como herramienta para favorecer la sociedad. Comentabais antes que tuvisteis un debate de César Sinde y Ana Velasco de Vox. Y hablaban de la desunión. La desunión que existe hoy en el centro derecha tiene solamente 2 culpables. Y uno es Santiago Abascal y el otro es Albert Rivera. Pablo Casado se cansó de decir que si no íbamos con una marca conjunta que se llamaba España Suma, le puso el nombre y todo, éramos generosos todos a la hora de conformar las listas, etcétera, etcétera, la izquierda volvería a hacer gobierno. Lo dijimos hasta la saciedad. Pablo Casado se cansó de decirlo. Que no venga ahora nadie de Vox, ni aquí, ni en ningún sitio, a decir que es que hay que unir al centro derecha. ¡Claro! Sí, ya lo dijimos nosotros. Es más, seguimos diciendo que si volvemos a ir a otras elecciones, aun con el desastre que tenemos de presidente, con la vergüenza que tiene de socios, pueden volver a hacer gobierno otra vez si no nos unimos. Que no se le ocurra a nadie de Vox hablar de unión del centro derecha, que la prepotencia y la soberbia de Santiago Abascal y de Albert Rivera en su momento, y uno por cierto la mantiene, la prepotencia y la soberbia, impidió que el centro derecha fuera en una sola marca que se llamaba España Suma. Si hubiéramos ido con ella, con una ley electoral, que gustará más o gustará menos, yo creo que es bastante justa, la ley DONT, yo creo que es bastante justa porque el voto del Ceutí también tiene, en Ceutí viven 50.000 personas con derecho a voto y tienen todo el derecho de tener un representante en la Cámara Baja y en la Cámara Alta. Y si no fuera por esa ley no lo tendrían nunca. Dicho esto, termino Fran con el argumento. Dicho esto, y lo comentábamos antes Fran, el número de votos de los partidos que representan al centro derecha español ha sido siempre superior en los 2 últimos comicios que el de la izquierda. Claro, si hubiéramos ido juntos y luego por muchas circunscripciones, oye, nosotros es que llegamos a decirle a Vox que no se presentara por alguna circunscripción, que sus votos iban a ir directamente, y entre comillas a la basura, todos los votos son importantes, a la basura en tanto en cuanto iban a quitarle al Partido Popular 5.000 votos que iban a beneficiar, como así ha pasado, y a propiciar diputados de Bildu en el Congreso de los Diputados. Y ahí están los números. Y ellos sabían perfectamente que esa representatividad no iba a llegar nunca. De hecho, no ha llegado ni tampoco en los comicios, en este caso con una diputada en los comicios vascos y ninguno en los gallegos. Hay que ser más generoso. No se puede llenar uno la bandera de España y la boca de puro, y cuando toca decidir con generosidad, con humildad, qué es lo que hay que hacer por el interés general de España, que les puedan esas prepotencias. Porque al final lo que hemos visto, o lo que parece que estamos viendo, es que hay partidos políticos que lo que han querido hacer es pues un business ahí entre ellos. Yo la lectura esta del centro derecha no está unido, se presentan por España 3 partidos que son muy loables que se sigan presentando. Creo que Vox tuvo unos grandes resultados en las últimas elecciones. Nadie lo niega, y creo que
ese mismo caso lo podíamos poner a la izquierda española, que otra cosa no, pero dividida está un poquito, ¿eh? Ahí tiene 15 partidos, con lo cual a lo mejor no es un tema solo de bloques de izquierdas o de derechas. Dos, cuando tú dices, por ejemplo, un Ceutí tiene derecho a estar representado, evidentemente que tiene derecho. Todas las provincias españolas tienen derecho a estar representadas, pero a lo mejor no con esa ley DON. Sí por provincias, como por ejemplo puede ser el caso del Reino Unido, ¿verdad? Es mucho más justo y no tendríamos que estar al albor del chantaje de filoterroristas o de independentistas que lo que quieren es usar nuestras instituciones, las instituciones de todos que nos hemos dado en democracia, para romper España. Fran, que eso es una aberración democrática. Estamos al albor. Perdona, Sergio, sí. Y como tercer y último punto, que yo creo que nos lo tenemos que hacer mirar todos. Todos y vuelvo a insistir, todos, datos del País Vasco. Estoy hablando en números gordos, entiéndeme. 1,5 millones de personas para votar, el censo. 350.000, con eso ha ganado el PNV y ha tenido unos buenos resultados. 600 y pico mil personas que no han ido a votar. Sin contar a todas aquellas que desgraciadamente por los asesinos se tuvieron que ir del País Vasco en su momento y no pueden ejercer el derecho libre al voto, que es lo que debería de ser en un país democrático. Evidentemente. Con lo cual no es que gane el PNV, es que quien ha perdido es la política. A lo mejor es que entre todos no hemos sabido llegar a esta gente. La abstención en España es el mayor partido político. Es el mayor partido político. Yo, fíjate, Fran, yo he estado ese fin de semana en Bilbao como apoderado del Partido Popular. Fuimos 400 apoderados del PP de Madrid, que siempre hemos tenido pues bastante solidaridad y unión con el PP vasco, y a mí la gente de allí me lo comentaba. Dice, la gente ha sido tal, el nivel de presión social, el nivel de hastío político, claro, el nivel de decir, mira, que se maten entre ellos políticamente hablando, que ya bastante han matado los socios de algunos, como para levantarme un domingo e ir a votar, tengo otras muchas cosas mejores que hacer. El País Vasco, como Cataluña, hoy en día, desgraciadamente, no son los mejores ejemplos de democracia, porque la democracia al final es la representatividad manifiesta de las urnas, ¿no? Y de ahí sale el espíritu de la democracia, y cuando prácticamente la mitad de las personas con derecho a voto ni tan siquiera van a votar, claro, parte de la esencia de la democracia se pierde. Sigue siendo democracia porque es, oye, no has ido a votar porque no has querido, y eso también es democracia, pero lógicamente se pierde porque la representatividad carece del apoyo mayoritario suficiente como para tener el número de diputados que tienen en el Congreso. Dicho esto, yo creo, insisto, que los partidos políticos debemos de ser herramientas útiles como partidos y posteriormente sustentar los gobiernos con esas bases ideológicas y con esos discursos y sobre todo con esos programas electorales por los cuales ofrecemos al futuro votante unos resultados y unas soluciones para los problemas que se generan lógicamente en cualquier sociedad del mundo. Cuando un partido deja de ser útil y cuando un partido no aporta a esa utilidad, y le pasó a UPyD y le está pasando a Ciudadanos y lo estamos viendo, lógicamente los votantes lo apartan y se centran en el partido de siempre, en este caso en el espectro ideológico del centro-derecha, y Vox cada vez más está siendo no útil. Todo lo que dicen que tiene cierta sensatez, nosotros venimos diciéndolo y ejerciéndolo en la acción de gobierno durante años, no es nada nuevo. ¿Cómo intentan diferenciarse de nosotros? Con ciertas barbaridades que suelta algún dirigente por la boca y que luego además Santiago Abascal se las aplaude, o con populismos como el del sindicato se llama, como ha dicho, Solidaridad, ¿no? O algo así, ¿no? Que me recuerda estos sindicatos de clase obrera para defenderlos de las... ¿Defenderlos de quién? Pero ¿qué discurso estáis teniendo? Entonces, llegará un momento en que no sean útiles. Antes de que llegue ese momento, yo lo que le pido a los dirigentes de Vox y a los de Ciudadanos, que yo creo que ya están en esa línea, es unamos las fuerzas, que es uno de los retos que tiene el presidente del Partido Popular, Pablo Casado. Ya en su momento hubo otro presidente que tuvo ese reto y lo consiguió. Unamos las fuerzas del centro-derecha si no queremos que la izquierda siga gobernando. Generemos certidumbre, generemos al final un proyecto político sensato y dejémonos de excusas, no, es que la ley DON, no es que no... No, pero Sergio, ¿tú no entiendes que a lo mejor hay gente dentro de la derecha española o del centro-derecha español que no tiene la misma sensibilidad que puede tener algún votante del PP? Seguramente. Entonces, es verdad que parece ser que hoy en día la tendencia es ¿qué partido piensa como yo que sea el único que voy a votar? Y entonces ejerzo el juliganismo político.
Pero lo que yo no entiendo o lo que yo no creo es que desde la discrepancia y la ofensa política entre los partidos sea el momento, o sea, sea el punto para llegar a un acuerdo. Yo hablar y entender que el actual Ciudadanos es centro-derecha, me río, porque es el mismo que pacta con el PSOE, que pacta con Bildu, con Bildu, que tiene terroristas, condenados, terroristas en sus listas. Entonces, yo creo que hay límites. La única diputada de Vox en el Parlamento Vasco ha dicho que se sentaría con Bildu a hablar lo que tuviera que hablar. Pues mal hecho. Entonces, otra vez más, tenemos, bueno, creo que si lo que tiene que hablar con esa gente es buenos días y buenas tardes por educación, nada más, para demostrárselo. Pero, dicho esto, insisto otra vez, el problema es el sistema, cómo nos movemos nosotros, los españoles, en el propio sistema. El sistema es el que es. El sistema es el pues que habrá es. que cambiarlo. Vale, haya un partido valiente, que sea el PP el que diga, esto se ha acabado, ya no va a volver a ocurrir. ¿Estarás de acuerdo conmigo en que para cambiarlo hay que gobernar? Para cambiarlo hay que proponerlo primero. Vale, pero hay que gobernar. Bien. Entonces, como los Partido Popular ha gobernado en España, como los problemas de la gente ahora, es que ha gobernado. Fran, como los problemas de la gente ahora mismo no son cambiar el sistema electoral, los problemas de la gente son otros. Bueno, lo que hay que hacer es llegar al gobierno. Sergio, el problema de la gente es el problema de España, y el problema de España ahora mismo, que la quieren, es esta gente esperando coger dinero para romperla, sencillo. Literalmente. Mira, más sencillo eso que es todo un esto, problema, hay que cambiarlo. Totalmente de acuerdo. La reflexión más sencilla de todo esto es, si el España Suma que proponía Pablo Casado hubiera tenido el apoyo y ese gesto generoso tanto de Abascal como de Albert Rivera en su momento, ¿quién estaría gobernando hoy España? Con los números. Eso, perdóname, pero para mí es política ficción, porque en ese caso podría haber dicho que el PSOE, Podemos y alguno otro más, pues y más Madrid hubieran podido ir juntos. Pero lo has dicho tú antes, Fran. También parecía política ficción y al final le llamaron Frankenstein y existió. Sumábamos más. Al margen de debates políticos, ¿qué es lo que sigue ocurriendo? Que el coronavirus sigue entre nosotros, sigue en España. Resulta que el brote de casos de contagio que hay en nuestro país es el más grave de toda Europa. ¿Y qué ha ocurrido? Pues que ha pillado, como siempre, al gobierno sin haber hecho los deberes y sin estar preparado. No tiene medidas para poderlo atajar. Una pausa y les contamos. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. En Alurin Clinic la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos. Escuchamos al paciente, diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso. Rejuvenecimiento facial, ojeras, labios y un largo etcétera se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad. Nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no llega. Consúltanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico.
porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros. En Alurin Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo. ¿Podrías explicarnos en pocas palabras qué es BIO? Pues BIO es una máquina que lo que hace es limpiar nuestra atmósfera, es decir, nuestra habitación, nuestra casa lo va a limpiar perfectamente. Es un sistema donde a través de sus 5 filtros, entre ellos el EPA, el ultravioleta para matar virus y bacterias, vamos a conseguir eso, tener todo el ambiente limpio para que nuestra sangre esté totalmente pura, esté oxigenada. La mejor manera de conocer un producto es probándolo. Por eso tenéis 15 días de prueba gratuita llamando ahora al teléfono que estáis viendo en pantalla, porque seguro que os va a encantar BIO. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado.